La pintura en la historia del arte, parte 2. Realismo social. El realismo es una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo. La burguesía revolucionaria que impulsó el movimiento romántico se convierte en la clase social dominadora y tiende hacia postulados más conservadores, imponiendo una nueva visión de la vida y del ser humano. El realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en los temas sociales. Asimismo, el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones. Lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por lo tanto el conocimiento de la realidad. La mirada del autor se desplaza de lo pintoresco a lo cotidiano, abandonando la evocación del pasado. Lo escandaloso de los realistas está en los temas, la manera que tiene de afrontar la realidad, ya que la técnica es más tradicional, se niegan a idealizar las imágenes y el hombre aparece en sus tareas normales. El concepto de realismo ofrece una amplitud significativa, difícil de precisar en sus límites, pues la captación de la realidad inmediata y su plasmación en una obra es una tendencia que recorre toda la historia del arte. Características del realismo. Reproducción exacta y completa de la realidad social. Todos los temas pueden ser de objeto de atención por parte del escritor, desde los más heroicos hasta los más humildes. Las obras reparten su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales, preferentemente urbanos y minuciosamente descritos. Saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus criaturas y no duda en dirigirse al lector para comentar sus comportamientos. El estilo es sobrio, preciso y elaborado. Las acciones de las novelas responden a hechos verosímiles, localizados en lugares concretos y reales. El paisaje realista. El principal artífice del cambio fue Corot y tras él la escuela de Barbizon, cuyos pintores intentan plasmar en la tela la realidad del paisaje francés. No solo se deja llevar por la interpretación de la naturaleza propia de los románticos, sino que ve a la naturaleza tal como es. Impresionismo, postimpresionismo y neoimpresionismo. La pintura impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere a grandes rasgos plasmar la luz y el instante sin importar demasiado la identidad de aquello que proyectaba. Las cosas no se definen, sino que se pintan la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar un todo unitario, algo que años después demostraría científica y psicológicamente la Gestalt. Resumido, este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar. Todo color es relativo a los colores que lo rodean. El hecho de no ocultar la pincelada y por supuesto darle protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera las formas se diluyen imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Por ello, a partir de los paisajistas de la escuela de Barbizon, los impresionistas se centraron en la pintura al aire libre, buscando plasmar el cambio de la luminosidad, el instante. El impresionismo ha sido un movimiento artístico modernista que se originó en la Francia del siglo pasado, como reacción contra las rígidas reglas de la pintura académica de aquella época. Las técnicas utilizadas en el impresionismo los distinguen de la forma tradicional de representar escenas en un papel. El movimiento creía pintar una escena con colores y luces reales.
El pintor Pierre Bonnard describe claramente el objetivo de los pintores impresionistas. Lo que busco es la primera impresión. Quiero mostrar todo lo que uno ve al entrar por primera vez en una sala, lo que mi ojo percibe a primera vista. Se trata de la vida vivida en pequeños encuentros. Con el arte impresionista, los pintores rápidamente plasmarían instancias fugaces de la vida moderna como ellos la concebían. El impresionismo, y cito, está en la raíz de todo el arte moderno, porque fue el primer movimiento que logró liberarse de las ideas preconcebidas, porque el cambio no solo la forma en que se representó la vida, sino la forma en que se veía la vida. Las principales características del impresionismo son las pinceladas distintivas. Una de las principales características Utilizaban las utilizaban rápidas, espontáneas, flojas, grandes. Esta técnica les separaba de las pinturas del estilo tradicional, que exigía pinceladas invisibles para hacer una pintura de gran realismo. Sin embargo, las pinceladas visibles del impresionismo dan una textura a la pintura que atrapa o representa la esencia del tema. Las líneas. Claude Monet, el padre del impresionismo. Las líneas del arte impresionista son a menudo borrosas, que no definen claramente un objeto de otro en un lienzo. Tales líneas crean el efecto de niebla, añadiendo una atmósfera de somnolencia y humor abstracto en la pintura. Los pintores impresionistas a menudo combinaban diferentes técnicas como visible, fuerte, suave, juntas como para dar una luz y efecto de sombra a las pinturas. La iluminación era uno de los puntos centrales del movimiento. Como Monet, mostraron la luz siempre cambiante sobre un tema a través de su obra. En cierto modo, los artistas impresionistas jugaron con la luz en sus cuadros. Los colores se hicieron en general en colores separados, lo que permite a la percepción de los espectadores mezclarlos. Los colores en las pinturas reflejan diferentes tonos que se encuentran en el tema. Los colores utilizados por los pintores impresionistas se ven más vibrantes debido a las técnicas de pintura rápida para coger una cualidad efímera del sujeto. Temas. Pintores impresionistas rompen la norma de la pintura tradicional, introduciendo temas cotidianos en sus pinturas. En lugar de temas históricos, religiosos y clásicos, estos pintores pintaron obreros, mujeres paseando en un parque, picnics, etc. Estos temas son considerados como muy mundanos y fueron inmortalizados en las pinturas impresionistas. Postimpresionismo. Designa el conjunto de estilos pictóricos que sucedieron al impresionismo entre 1875 y 1905 aproximadamente, en Francia. No se trató de un movimiento con programa propio, sino de un periodo en el que una generación de artistas desarrolló la voluntad diferenciadora del estilo, inducida por el impresionismo. ¿Cuál es la diferencia? Si bien los posimpresionistas basaron su obra en el uso del color experimentando por los impresionistas, se opusieron a reflejar fielmente a la naturaleza y presentaron una visión subjetiva del mundo. Así hicieron gala de una mayor libertad formal y expresiva. Vincent Van Gogh, Habitación de Arles, por ejemplo. El término postimpresionismo fue acuñado por el británico Roger Fry en 1910, tras una exposición de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh en Londres. Otros pintores destacados fueron Henri de Toulouse-Lautrec y Georges Seurat. Que no haya sido un movimiento programático no debe hacernos desestimar su importancia. Los aportes conceptuales, técnicos y estéticos del postimpresionismo hicieron posible el vanguardismo del siglo XX. Por eso, sobre todo el expresionismo, el fauvismo y el cubismo, encontraron en el postimpresionismo su inspiración creativa, su voluntad de ruptura. Las características del movimiento. Expresar la subjetividad a través de las formas trajo consigo la liberación de los estilos artísticos. Los posimpresionistas no pintaron siguiendo la academia o tendencias grupales, más bien se esmeraron en encontrar un estilo plástico único que no solo los expresara, sino los distinguiera individualmente.
En consecuencia, fue muy diverso. Aún así, pueden apuntarse algunas características comunes. La subjetividad priva sobre la verosimilitud. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se basaba en la imitación de la naturaleza. Por ello, los artistas se esmeraban en lograr un efecto de verosimilitud. El postimpresionismo se atrevió a alterar las formas de la naturaleza en función de la expresión personal. Claro que los románticos fueron los primeros en proclamar la subjetividad en el arte, y los impresionistas habían hallado nuevas técnicas, pero ambos seguían fieles a la verosimilitud. Aunque el posimpresionismo fue romántico en su propósito, representó un punto de cambio estético. Las figuras se exageradas o deforman mediante diversos recursos técnicos para expresar el modo en que el artista percibe a sí mismo frente a la realidad. El uso de los colores en el posimpresionismo no se corresponde con la naturaleza, sino con las intenciones expresivas de los pintores. Asimismo, con frecuencia estos colores se usaron puros sobre grandes superficies, lo cual anula la profundidad espacial. Así, los colores son símbolos de un lenguaje particular de cada artista y deben ser interpretados en contexto. Y la exploración de nuevas técnicas plásticas. El postimpresionismo dio la indicación en lenguajes plásticos y técnicas pictóricas. Entre algunas están de estas técnicas y recursos se pueden contar el puntillismo, que compone formas mediante la aplicación de millares de puntos uno al lado del otro, tendencia a la geometrización de las formas mediante su reducción a elementos básicos, contornos gruesos bien delineados, zonas de color plano sin preocupación por el volumen de las figuras, supresión de la profundidad espacial en la mayoría de los casos, uso de pinceladas gruesas y manchas, interés por lo exótico. Al igual que el impresionismo, el posimpresionismo mantuvo el interés en el arte exótico, solo que, además del arte japonés, los artistas se interesaron en el arte antiguo de culturas no occidentales, como la egipcia, en el arte popular y en el arte primitivo. Al mismo tiempo, aplican elementos estéticos del arte egipcio. Autores y pinturas más importantes. Conviene revisar algunos de sus artistas más destacados y detenernos en sus particulares, ya que ninguno se parece a otro. Neoimpresionismo. Es el nombre que recibieron dos movimientos pictóricos franceses de fines del siglo XIX, el puntillismo y el divisionismo. Los artistas neoimpresionistas pretendían dar a la pintura un enfoque científico al aplicar teorías de la óptica y la matemática en la composición y realización de sus obras. El nombre del movimiento lo estableció el crítico Félix Fénéon, teórico y difusor de los principios del neoimpresionismo, quien consideró estas propuestas como una renovación del impresionismo, antecedentes del neoimpresionismo. Los artistas que desarrollaron las técnicas del neoimpresionismo tuvieron diversas influencias. Las teorías científicas sobre los colores del químico Michel-Eugène Chevreul, las experiencias de los efectos de la luz sobre la superficie de los objetos en la pintura realizadas por los artistas del impresionismo, las teorías estéticas del matemático Charles Henry, quien en 1885 publicó Introducción a una estética científica. Este investigador sostenía que las líneas y los colores podían generar emociones en el espectador. El pensamiento científico y positivista que imperaba en la sociedad europea caracterizó al neoimpresionismo. Sus principales características se dio el nombre, en términos generales, al divisionismo propuesto por Seurat, que ponía su eje sobre la división de los colores, y el puntillismo utilizado por Paul Signac, el cual hacía énfasis en esa técnica de la pintura mediante puntos.
un enfoque sistemático y científico de la pintura, de acuerdo con las teorías científicas vigentes en el momento. Su fundador fue Georges Seurat, quien sostenía que colocando los colores primarios uno al lado del otro sobre la tela se formaban la retina del espectador el color secundario correspondiente. Se consideraba que el artista debía usar solo puntos de colores primarios para conseguir plasmar en la tela toda la paleta de colores de la luz. Además, todos los puntos debían tener un tamaño uniforme y estar en una relación con el tamaño final del cuadro. En algunos casos, la pintura continuaba por el marco. Los artistas consideraban que se podían provocar estados de ánimo, emociones mediante el uso de determinadas líneas y colores. Dejó de lado la construcción de volúmenes a través de claroscuros y el uso de la perspectiva tradicional para construir el espacio del cuadro. Como resultado, las obras tienen un aspecto algo plano y un poco artificial. La duración de este movimiento fue muy breve, aunque su concepción del color tuvo influencias en movimientos posteriores, por ejemplo, el fauvismo.